todas y a todos. Hoy vamos a hacer tiramisú, que es un pastel frío que se monta en capas. Se compone siempre de un ingrediente sólido, galletas, bizcochos, humedecidos en café, sobre el que se superpone una crema cuya base son huevos batidos con azúcar, un queso cremoso, habitualmente mascarpone, y se espolvorea con cacao. Es un postre relativamente moderno, data de los años 50 en la región del Véneto, aunque en su origen no llevaba queso. Este ingrediente no se le añade a la receta hasta los años 90. ¿Qué? ¿A qué os ha explotado la cabeza? Vamos a empezar haciendo los bizcochitos, llamados saboardi o de soletilla, cuyos ingredientes son 6 huevos, separamos las claras de las yemas, 150 gramos de harina común, 150 gramos de azúcar dividido en 2 y 2 cucharadas de esencia de vainilla. Esta es casera y podéis ver cómo se hace en este enlace. Por un lado montamos las claras con la mitad del azúcar, mucho más fácil con unas varillas eléctricas, hay que llevarlas a punto de nieve. Al mismo tiempo mezclamos también las yemas con la otra mitad del azúcar, que pasen de un naranja intenso a un amarillo pálido. A esto se le llama blanquear las yemas. Así que la próxima vez que alguien nos diga tú, blanquea esas yemas, sabrás qué hacer y no tendrás que estar preguntando Ponemos la esencia de vainilla y mezclamos un poco más. Para entonces, nuestras claras estarán listas. ¿Cómo lo sabemos? Le damos la vuelta al bol y si no armamos ningún desastre en la cocina, están listas. Añadimos un poco de las claras a las yemas, mezclamos con una lengua con movimientos envolventes de abajo arriba y vamos añadiendo la harina. Vamos mezclando con los mismos movimientos. Cuando esté integrada toda la harina, vamos añadiéndole las claras, con el mismo movimiento. Quedaros con este movimiento que luego para la crema es exactamente el mismo. Cuando esté todo bien mezclado, lo pasamos a una manga pastelera sin boquilla y en una bandeja de horno con papel sulfurizado vamos extendiendo la masa para hornear los bizcochitos a 180 grados durante 15 minutos. No os preocupéis si unos son más grandes que otros o si se juntan cuando crezcan en el horno. Se separan bien y no creo que vayáis a participar en un concurso de bizcochos con medidas exactas. Los dejamos reposar de un día para el otro, es preferible que estén un poquito más duros para la receta. Y para hacer la crema y montar el tiramisú necesitamos 9 huevos, separamos las claras de las yemas, 180 gramos de azúcar, 750 gramos de queso mascarpone, los bizcochitos y café para mojarlos. Lo primero que vamos a hacer es el café. Pero yo no voy a hacer un café cualquiera. Voy a hacer un café de Meza Coffee. De verdad es el mejor café que he probado en mi vida. Tenéis que visitar su página web, conocerles en sus redes sociales. Os voy a dejar como siempre un código de descuento en la descripción del vídeo para que hoy mismo y desde cualquier parte del mundo podéis pedir cualquiera de sus deliciosas variedades de café. Disfrutar de estos pequeños momentos, daros esos pequeños caprichos y sobre todo, y por encima de todo, y te lo estoy diciendo a ti, mímate. Dejamos que el café se enfríe y yo ahora os voy a explicar la que creo que es la manera más higiénica de separar las yemas de las claras. Cascamos el huevo en un plato y echamos el contenido en un vaso. Nos lavamos muy bien las manos y las usamos para sujetar la yema y que caiga la clara. Ponemos la yema en otro recipiente, nos lavamos las manos de nuevo y repetimos la operación. Por un lado, montamos las claras, ya sabéis, hasta evitar el desastre de limpieza en la cocina. Por otro lado, blanqueamos las yemas con todo el azúcar. Añadimos poco a poco el mascarpone, con movimientos envolventes de abajo hacia arriba, y mientras estoy haciendo esto, quiero daros las gracias a todos por todo el apoyo que me dais. De verdad, muchísimas gracias por vuestros comentarios, muchísimas gracias por ver los vídeos, muchísimas gracias por esos pulgares arriba y tú, sí, tú, no mires atrás, te lo estoy diciendo a ti, tú que es la primera vez que estás aquí viendo un vídeo en este canal, si te está gustando, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Muchísimas gracias. Cuando esté todo muy bien integrado, añadimos las claras, mismos movimientos, y cuando esté bien mezclado todo, lo llevamos a la nevera media hora. Y media hora después lo vamos a formar. Mojamos los bizcochitos en el café, que la base no estén muy húmedos.
ponemos una capa generosa de la crema, otra capa de bizcochos, estos sí que estén bien empapados en café, y otra capa de crema. Y repetir las veces que queráis. Lo único que tenéis que saber es que siempre hay que acabar con una capa de crema. Lo llevamos a la nevera un mínimo de 12 horas. A mí me ha sobrado un poco de crema y unos poquitos bizcochitos, así que he hecho también estos tiramisús chiquititos individuales. Unas 12 horas después, espolvoreamos con cacao en polvo y a disfrutar. Esto es una maravilla. Sé que os va a encantar. Es fácil y una pasada el sabor que tiene. Es que los italianos son listísimos. Madre mía, la gastronomía que tienen es alucinante. Tenéis que hacerlo. Tenéis que disfrutarlo. Y sobre todo, y por encima de todo, tenéis que ser felices. Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado.